El malvado Domiciano fue sucedido por Nerva, un hombre bueno, sabio y generoso, que hizo todo lo que pudo por reparar los males que Domiciano había causado y para ayudar a los romanos a mejorar su vida. Sin embargo, Nerva era ya demasiado mayor como para reinar demasiado, por lo que tras 2 años sintió que su fin estaba cerca. Como sabía que los romanos serían más felices en manos de un buen hombre, eligió a Trajano como sucesor. Este Trajano era un general romano que estaba al mando de las tropas en Germania. Nerva lo había adoptado hace poco, pero había permanecido en su puesto y seguía en Germania cuando le llegaron las noticias de la muerte de Nerva y de que ahora él era el nuevo emperador. Los romanos tenían muchas ganas de que Trajano regresara a Roma para darle la bienvenida, pero el nuevo emperador sabía que el deber es más importante que el placer, por lo que permaneció en la frontera hasta la sumisión de los bárbaros. Solo entonces fue al sur. Entró en Roma a pie, no de forma victoriosa, sino como un padre que vuelve junto a sus hijos. La gente lo aclamó con entusiasmo y todos estuvieron de acuerdo cuando les dijo, mientras entregaba su espada al jefe de la guardia pretoriana: «Úsala por mí si cumplo mi deber, contra mí si no». Trajano era tan bueno y amable que se ganó el corazón del pueblo. Aquella actitud nunca cambió en toda su vida y le ganó el título de padre de la patria, que sólo se concedía a los mejores hombres. Siempre listo para contentar a su pueblo, Trajano construyó enormes graneros en los que guardar trigo en grandes cantidades. Este grano se vendía a los pobres de forma justa, en cantidades adecuadas al precio más bajo posible, pues el emperador había dicho que nunca debían volver a estar a merced de los ricos, que en el pasado habían hecho pasar penalidades al pueblo en su afán de ganar más dinero con algo tan básico como la comida. La esposa de Trajano, Plotina, era tan buena y caritativa como él, y lo ayudaba y secundaba en sus generosos planes. A ella también la amaba el pueblo, y cuando el emperador se ausentaba, era ella la que se encargaba del bienestar de los romanos. Como habíamos dicho, el cobarde de Domiciano había sobornado a los dacios para acordar la paz, pero cuando regresó a Roma hizo ver que los había derrotado heroicamente. Aquella paz no duró mucho, y durante el reinado de Trajano los dacios volvieron a hacer incursiones en territorio romano. Para expulsarlos, el emperador mismo dirigió un ejército a su país y obtuvo tantas victorias que le rogaron la paz. Entonces, al regresar a Roma, recibió los honores del triunfo y el sobrenombre de Dacio. Sin embargo, al año siguiente se reanudó la guerra. En esta ocasión, Trajano continuó luchando hasta que los dacios quedaron totalmente sometidos y su rey se hubo quitado la vida por la desesperación. Entonces toda Dacia quedó como provincia romana y el emperador recibió un segundo triunfo aún más magnífico. Poco después de esto, Trajano se vio obligado a luchar contra los partos, descendientes de los persas que una vez habían invadido Grecia. Obtuvo grandes victorias también contra ellos y añadió una gran provincia llamada Mesopotamia al Imperio romano. Durante esta campaña visitó Babilonia, que se caía a pedazos, y vio el palacio donde Alejandro Magno había muerto hacía ya más de 400 años. Para conmemorar las victorias de Trajano se erigió una columna en Roma. Aún se conserva a la perfección y el nombre del emperador sigue viéndose todavía hoy. Mientras Trajano estaba en Asia, cayó enfermo y murió antes de poder volver a Roma, aunque deseaba más que nada poder exhalar su último aliento entre su pueblo. En su memoria, la ciudad donde murió recibió el nombre de Trajanópolis, o sea, ciudad de Trajano. Quizás sea sorprendente que este emperador, que fue tan bueno y caritativo en prácticamente todo, persiguió a los cristianos acérrimamente. Muchos incluso fueron martirizados por orden suya, pero esto fue porque él realmente creía que eran malvados y perversos. Se dice que Trajano había sido discípulo de Plutarco, un historiador muy famoso que relató de forma fascinante las vidas de hombres prominentes. En sus vidas paralelas se pueden encontrar muchas de las historias que hemos contado, pues Plutarco escribió sobre los hombres más importantes de la historia de Roma y los comparaba con los grandes hombres de Grecia. También durante el reinado de Trajano vivió Tácito, uno de los mayores historiadores romanos, Juvenal, un poeta satírico, y Plinio el Joven, que escribió importantes cartas y un famoso discurso alabando al emperador.
Los romanos sentían tal respeto por Trajano que durante los siguientes 200 años los senadores les decían a los nuevos emperadores: «Gobierna con tanta fortuna como Augusto y con tanta virtud como Trajano». Así, la memoria de los hechos de un buen hombre es duradera, incluso aún se honra el nombre de Trajano, y la gente todavía alaba el bien que hizo mientras fue emperador de Roma. A Trajano lo sucedió su sobrino Adriano, un hombre bueno y verdadero que había recibido una educación excelente y tenía muchos talentos. Adriano había luchado con Trajano en muchas de sus campañas y aceptó el título de emperador con alegría cuando se lo ofrecieron las legiones y el Senado lo ratificó. Lo primero que hizo como emperador fue recompensar a sus soldados por su devoción, y lo siguiente, perdonar a todos los que alguna vez la habían atacado. Así se dice que, al encontrarse con un enemigo, dijo: «Amigo, ¿has escapado? Pues ahora soy emperador». Adriano era muy afable y siempre estaba listo para servir a los demás. Cuando le preguntaron por qué él, siendo emperador, se preocupaba tanto por los demás, respondió: «Me han nombrado emperador por el bien de la humanidad, no por el mío». En lugar de seguir agrandando el imperio romano como había hecho Trajano, Adriano dijo que ya era lo suficientemente grande, por lo que se centró en gobernarlo de la mejor forma posible. No estaba siempre en Roma, sino que iba visitando las partes del vasto imperio. Acompañado por todo tipo de hombres capaces, primero visitó la Galia, Germania, Bélgica y Britania. En todas partes inspeccionaba los edificios, ordenaba construir acueductos, templos, etc., y prestaba particular atención al entrenamiento del ejército. Compartía las fatigas de los soldados, marchaba con ellos más de 30 kilómetros al día bajo el sol abrasador y vivía con la misma comida consistente en pan, manteca y vino, y por esto ningún hombre tenía razón para quejarse. A donde quiera que fuera, Adriano planeaba grandes mejoras, y en Britania construyó una gran muralla de casi 120 kilómetros para proteger a los habitantes romanizados de los bárbaros que vivían en Escocia. Entonces pasó por la parte occidental de Galia y fue hasta Hispania y de allí a África. También visitó el este y se quedó mucho tiempo en Atenas, donde participó por primera vez en una ceremonia religiosa conocida como Misterios de Eleusis. Durante su estancia allí ordenó que se terminara el templo de Júpiter, como los romanos llamaban al Zeus griego, y aprendió muchas cosas sobre la nueva religión de los cristianos. Aunque al principio había sido reacio al cristianismo, Adriano entonces empezó a entenderlo e incluso propuso incluir a Cristo entre los dioses romanos, como se dice que Tiberio había hecho ya hacía muchos años. Lo que más le gustaba al emperador Adriano era construir edificios. Por ejemplo, dio órdenes de reconstruir Cartago y cuando visitó Egipto hizo reparar con esmero la tumba de Pompeyo. En Palestina, Adriano habría reconstruido Jerusalén. Los judíos se alegraron mucho al oír aquello, porque los cristianos habían declarado que la ciudad nunca volvería a florecer. Sin embargo, su gozo no duró mucho, pues poco después los judíos y los romanos comenzaron una terrible disputa que terminó en guerra. Más de 500.000 judíos murieron en la contienda, y también incontables romanos y cristianos perdieron la vida. Tras 2 viajes para visitar todas las partes del imperio, Adriano regresó a Roma, donde esperaba terminar su vida en paz entre hombres doctos e ideando nuevas leyes y erigiendo nuevos edificios. Construyó un palacio en Tívoli y una magnífica tumba en los bancos del Tíber, que durante mucho tiempo se conoció como Mausoleo de Adriano, pero más tarde como Castillo de Sant'Angelo por la estatua que lo corona. Como hemos visto, Adriano había sido amable y compasivo durante la primera parte de su reinado, pero ahora empezó a sufrir una enfermedad que lo hacía arisco y sospechar de todo. Por tanto, se volvió muy cruel, y olvidándose de que le habían llegado a agradar los cristianos, comenzó una nueva persecución contra ellos, la cuarta, en la que muchos murieron. Para asegurarse de que los romanos tuvieran un buen emperador tras su muerte, Adriano eligió como sucesor a un hombre muy bueno y sabio llamado Antonino. Entonces, cuando sintió que su sufrimiento era mayor de lo que podía soportar, imploró a sus sirvientes que acabaran con su vida. Todos se negaron, por lo que hizo llamar a muchos médicos y se tomó los medicamentos que le mandaron. Aquello aceleró su muerte, y se dice que pasó sus últimos momentos dictando versos dirigidos a su alma.
Estos versos son bien conocidos y aún pueden leerse. Enterraron a Adriano en la tumba que había construido junto al Tíber, que sigue siendo una gran atracción para todos los turistas que visitan Roma, aunque es un edificio tan antiguo que en todos estos siglos ha sufrido muchos cambios.